Dios le bendiga, amados jóvenes, amén. Siempre es una bendición poder compartir con los jóvenes. Y bueno, me ha tocado unos versos del libro de Proverbios que todos estamos estudiando los días sábados, sobre todo los jóvenes, ¿no? A compartir con ustedes. Así es que vamos a ir a Proverbios 11, amén. Y me toca la porción del 16 al 22. Oramos para que esta palabra nos hable. Leamos, hermanos. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Padre, vengo en esta tarde delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres el que puede hacer que estos consejos y estas verdades penetren a nuestras vidas y a nuestros corazones y cambiemos nuestras actitudes y conductas, Padre. Por favor, Señor, habla a nuestras vidas, a mi propia vida, Señor, lo has estado haciendo, mirando, Dios, y viendo con qué cuidado y con qué prudencia debemos saber y conducirnos. Toma del carbón encendido de tu altar, pásalo por mis labios, límpiame de todo aquello, Señor, que te desagrade, porque tú aborreces, Señor, al que no anda en justicia ni en integridad. En el nombre de Jesús oramos así, amén. Bien, mis amados, siéntense un poquito. Seguramente que si en esta tarde habría alguna feminista, se sentiría ofendida con el último pasaje que hemos leído, ¿no? Una comparación de una mujer con un cerdo. Pero el pasaje comienza en el libro de Proverbios. Ya sabemos para qué son los proverbios. Son dichos, sabiduría sapiencial de Dios que nos ayuda, ¿verdad?, a considerar qué decisión tomar. Yo diría que esta porción nos refleja claramente las recompensas que tú vas a tener según el estilo de vida que tengas. Que las decisiones que tomas cada día y la conducta que decides tener cada día tiene implicancias humanas en tu relación con los demás, pero también tiene implicancias divinas. Porque estamos viendo aquí en el verso 16 que dice que la mujer agraciada, ¿no? La mujer que es agradecida, dice la Reina Valera, pero más que agradecida es agraciada, pero nosotros tenemos un concepto de esa palabra y en eso, mientras preparaba el tema, decía que es importante distingamos. Hay palabras que en nuestro contexto significan algo, ¿no? Cuando nosotros decimos, ay, qué agraciada es esa persona, mayormente nos estamos refiriendo a su belleza externa, a su belleza física, a su apariencia. Pero cuando el que escribió los proverbios lo pone aquí, no se refiere tanto a su belleza externa o a su belleza física, sino más bien se está usando el mismo término de cualidades o virtudes más profundas. Este mismo calificativo es cuando dice engañosa es la gracia y vana la hermosura, ¿no? Entonces ahí, eso está en Proverbios 31, verso 30, ¿verdad? Si no nos equivocamos, si conocemos algo de nuestra Biblia. Dice, engañosa es la gracia. A esa palabra gracia es la misma que está usando acá. La mujer agraciada tendrá
honra, ¿ya? La mujer agraciada tendrá honra, o sea, honra es el reconocimiento que otra persona te da como reconocimiento de tu valor, de tu significado, de tu desempeño, de tu actitud, de tu comportamiento, de tu conducta. No es lo que nosotros a veces decimos, ay, qué agraciada es esta persona por tu apariencia, sino más bien, en ese tiempo, la palabra agraciada se refería al espíritu afable, a la amabilidad que tenía una persona, o a la sabiduría, o a la inteligencia que poseía al salir de una situación difícil o al atender una situación que era solicitada. Un ejemplo de esto, de repente para que entiendan mejor, ¿por qué les digo que es el mismo término? Es cuando el siervo de Abraham, ¿cuántos recuerdan al siervo de Abraham? Que le encarga Abraham que le busque esposa a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Y cuando él va y él ora, pide que encuentre una mujer agraciada. ¿Pero qué cualidades debía tener esa mujer agraciada? Ojos grandes, cabello hermoso, ¿o qué cualidades debía tener? ¿Recuerda? Que sea amable, si me atiende, si me da agua, si me dice no te preocupes, te voy a dar agua y también voy a servir para tus camellos, y tiene una actitud correcta. Entonces, esa persona inmediatamente gana, se estaba refiriendo a esa influencia que podía ejercer en ese momento su actitud, su comportamiento, su amabilidad, su gentileza. Esta misma palabra es la que David también usa cuando se acuerdan de Abigail. Abigail era una mujer casada con un hombre necio. ¿Cómo se llamaba ese hombre necio? Nabal. Así que felizmente que acá no hay ningún necio, nadie se llama Nabal, ¿no? Pero alguien se llama Abigail porque Abigail quiere decir virtuosa, sabia, inteligente. Así que honren el nombre las que se llaman Abigail. Y miren, ahí déjenme ver. Volvamos a Proverbios 11, verso 16, ¿verdad? Y busquemos Primera de Samuel 25, del 32 al 33. Ahí miren lo que le dije. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Esto le está diciendo David a Abigail. David, cuando había estado huyendo les hago la historia corta, de la persecución que le estaba haciendo el rey Esaú, ¿verdad? Él huye a algunos campos, algunos lugares con sus soldados, y en este señor que se llamaba Nabal, pues él no le hizo daño, sino más bien cuidó a sus soldados, le prestó servicio, le prestó protección. Y cuando ya llegó el tiempo de esquilar, de cosechar de los productos, mandó a decirle, ¿no?, que si tenía algo para compartir con él gentilmente. Y este Nabal, que era un necio, le contestó despóticamente, le dijo que quién era David, hay un montón de siervos que escapan de sus amos, y lo menospreció horriblemente. ¿Qué pasó con David? Que dijo, esta misma noche no quedará un hombre en ese lugar. Mañana, lístense, que mañana a primera hora saldremos a acabar con esto. Estaba enojado, y uno de los soldados que había visto el comportamiento de Nabal va y le dice a su esposa. Y su esposa dice, ay, este hombre, ¿cómo ha hecho eso? Ella inmediatamente manda a preparar un cordero, recoge pasas, junta vino, lo enarbola, corriendo, ella misma se monta y se va a buscarlo a David y le dice, no hagas esto, le dice, ese hombre es un necio, por favor, acepta mis presentes. Y miren lo que le dice David. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea, ¿qué cosa? Bendito sea, ¿qué cosa? Dice el verso 33. Mírenlo y léanlo. A ver, Yamil, ¿qué dice? Bendito sea, ¿qué? Tu razonamiento, bendito sea tu capacidad de pensar, de analizar, de ver las cosas. Entonces, cuando está hablando de una mujer agraciada, está hablando de alguien que sabe pensar. De alguien que tiene la capacidad de analizar una situación y encontrar la mejor respuesta.
de tener la mejor actitud. Y dice que bendito sea tu razonamiento, bendita tú, que has estorbado hoy, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Entonces, estas características se las doy para que ustedes tengan bien en claro que cuando ahí en el libro de Proverbios, ustedes tienen que observar, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas, es que esto de ser agraciada no es que gastemos muchas horas en el espejo, que el pelo esté perfectamente peinado, que el vestido esté perfectamente acomodado. No, y no es que no hagan eso, porque las mujeres tienen que estar bien cuidadas, bien arregladitas, ¿no? Pero eso es solo la apariencia. Que debe ser cuidada, que debe ser bien protegida, sí. Pero cuando se trata de que tengas que elegir, elige bien cómo te comportas, cómo te conduces, porque tu comportamiento, tu razonamiento, tus respuestas, tus opiniones en una conversación, tus soluciones frente a un problema, son los que te van a dar reconocimiento. Qué importante es esto, ¿no? Tú puedes sentarte en una mesa directiva, puedes estar muy ejecutiva, muy linda, muy bonita físicamente, pero cuando se sienta el gerente o el CEO de ahí, de esa empresa, no está esperando solamente ver tu cara bonita. Está esperando que cuando se presenta una situación de riesgo, de problema o de mejora para la institución, salgan a relucir tu razonamiento, tu creatividad, el aporte, ¿no es cierto? ¿Qué espera, por ejemplo, cuando uno va al médico? ¿Que sea bonita la doctora o que sea eficiente? ¿Que sea competente? ¿Que sea una buena doctora? Nos sentimos felices y encima de tener todas esas cualidades es bonita, bueno, esa es la añadidura. Pero eso no es lo que le da valor, lo que le da valor es su competencia, su capacidad profesional, su preparación, su esfuerzo, su dedicación. Entonces, y a la larga eso le da honra. Por eso dice aquí, la mujer agraciada tendrá honra, los fuertes tendrán riquezas, pero lo pone en un segundo lugar. ¿Por qué lo pone en un segundo lugar? Porque es cierto, con tu habilidad, con tu fuerza, ¿no? Puedes conseguir tener dinero, tener posición, pero no necesariamente tener honor, tener respeto. Y acá, Proverbios siempre te va a poner a sopesar. Puedes querer hacer plata y pasar por encima de la gente y todo lo demás. Pero si quieres algo que perdure, elige tener honor, elige tener el respeto, el reconocimiento. Ser alguien agraciado, ser alguien agraciada. Porque no solamente las mujeres, ¿no? Dice la mujer agraciada tendrá honra, pero no solamente se refiere en ese sentido. Cuando nosotros miramos la perspectiva de vida, tanto hombre como mujer tienen que mirar qué están cultivando, si solamente lo externo o solamente lo interno. Y tal vez yo digo que se refiere aquí porque muchas mujeres, no solamente ahora, sino en ese tiempo, confundían. Por eso el libro de Proverbios dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, sino que la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Entonces es en ese principio que Proverbios nos está diciendo, elige cómo quieres vivir, elige qué reputación quieres tener. En el verso 17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel, ¿qué pasa con el cruel? Se atormenta a sí mismo. Y este pasaje, ¿por qué nos lleva a este punto el predicador? ¿Por qué nos lleva a este punto el predicador? Porque, hermanos, es muy fácil darnos cuenta de aquí. Tú puedes elegir ser un reverendo egoísta,
ser alguien que solo piensa en sí mismo. Pero acá dice claramente que esos no tendrán una recompensa duradera. Pero el que es misericordioso, el que se preocupa de otras personas. Vayamos al Salmo 41, los versos del 1 al 4. Miren lo que dice el salmista para que entendamos mejor el término. Bienaventurado el que piensa ¿en quién? En el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Otro pasaje en las Escrituras también que dice que el que es misericordioso alcanzará misericordia. Cuando a un justo le cometen alguna injusticia, nosotros hasta nos indignamos, ¿no? Pero cuando a alguien que es injusto, que es un egoísta, le pasa algo, hasta nos alegramos. Entonces tú tienes que ver de quién quieres tener el favor. Son elecciones de vida. Por eso le decía, Proverbios nos dan elecciones de vida. Dice, bienaventurado el que piensa. Y vuelve al ejemplo primero, ¿no? En el primero nos decía, la mujer agraciada, la mujer valorada es la que piensa, la que usa su razonamiento, la que mira por tomar decisiones que le hagan y que las decisiones que toma mejoran, mantienen una mejor relación con otros. Y acá nuevamente dice, el hombre misericordioso, el hombre que actúa con misericordia. ¿Y qué cosa es actuar con misericordia? Acá el Salmo 41 lo describe. El Salmo 41 dice, misericordia es el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. O sea, el que es misericordioso alcanza misericordia. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Es alguien que reconoce su condición de necesidad de Dios y a ese siempre, siempre el que es misericordioso alcanzará misericordia. Yo miraba y decía, Señor, si solamente tuviéramos presente siempre estas verdades, mas el cruel se atormenta a sí mismo, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Por qué dice que el cruel se atormenta a sí mismo? Porque todo lo que hace de verdad, con maldad, con engaño, siempre genera, ¿cómo le puedo decir? Culpa. Por ejemplo, el que hace daño a alguna persona, ¿no? Y actúa con maldad contra alguna persona, lo primero es que sabe que se ha ganado un enemigo. O sabe que a la larga, eso que ha hecho él con injusticia, con maldad, con mala intención, va a tener repercusión. Yo estaba mirando ahí, en este verso, ¿verdad? En el verso 17, que la generosidad será algo que Dios siempre verá con agrado. El que tú seas bueno, el que tú tengas misericordia, pero al malo, dice, no le permite ni disfrutar de lo que tiene. Y eso lo podemos ver en Eclesiastés. Si buscamos Eclesiastés, por favor, Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien.
también esto es vanidad y duro trabajo. O sea, el que es malo se afana por tantas cosas sin poder tener disfrute. Dice que ni siquiera no tiene hijos y que no cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de las riquezas. Por eso dice que amontonar riquezas no es la mejor opción que uno puede tener. Es cierto, hay que trabajar, hay que conseguir los recursos, pero hay gente que vive obsesionada por eso y que aún se vuelven tan acumuladores de riqueza que aún cuando tienen la riqueza no la disfrutan. No la disfrutan. No hay peor cosa, dice, ¿no?, que acumular para que otro lo disfrute. No hay peor cosa. Así es que, chicos, jóvenes, hermanos, en esta noche, ¿cuáles están siendo tus elecciones ahora que eres joven, que tienes oportunidad de elegir? ¿Cuáles son tus opciones de elección? Yo decía, ¿cuál sería un ejemplo práctico para ustedes cuando no hacen una buena elección? ¿No? A su alma hace bien el hombre misericordioso, el que tiene buenas acciones, el que se comporta de una manera benigna, que ayuda, que hay generosidad. Pero ¿cómo un joven, más el cruel, se atormenta a sí mismo? ¿No? Por ejemplo, pienso ahorita, esos jóvenes que a veces hacen bullying en el colegio, que son malvados, ¿no?, que hacen escarnio de chicos más débiles o con apodos muy lastimeros, ¿no? A la larga, su maldad se va a ver reflejado hacia ellos mismos, porque se vuelven personas que, es cierto, pueden conseguir el temor de las demás personas, pero que socialmente son despreciables. Son despreciables. Y dice, se atormenta a sí mismo porque él sabe en su conciencia que está obrando mal. Está bien, no puede, no, él es un pecador, no conoce. No, la conciencia nos dice que está bien y que está mal. Pero el que actúa con misericordia, cuando hay alguien que está siendo menospreciado, por ejemplo, o está siendo motivo de burla, ¿cómo actúas tú como cristiano? ¿Te unes a la sorda? ¿Te unes a la burla? ¿O tratas de tratar con misericordia a esa persona, con gentileza, con amabilidad? ¿Cuál es tu elección de vida? Porque cada día estás haciendo una elección cuando te conduces o te comportas de una manera o tratas de alguna manera. Eso es todos los días para ustedes. Estos consejos de Proverbios no son para que te pongas a meditar bajo un árbol algún día, son para tu día a día, para cómo vives cada día, cómo decides responder a la vida, con misericordia o con soberbia, cómo decides comportarte, con gracia o solamente imponerte con tus capacidades y con tu fuerza. Eso no te va a traer ni honor ni gloria. Pero la gracia, la misericordia van a hacer que Dios siempre esté a tu favor. El verso 18 dice, el impío hace obra falsa. Y ahí estaba pensando, ¿no? ¿Por qué dice que el impío hace obra falsa? ¿Qué piensan ustedes? Verso 18 mismo, ahí en la NBI dice, el malvado obtiene ganancias ilusorias, ¿no? Ganancias ilusorias. Y el que siembra justicia asegura su ganancia. Y aquí, hermanos, podemos ver claramente, ¿no?, que el malvado siempre lo atrapan sus males. Siempre. Sus obras malas, a la larga, lo van a aprisionar. Esos que juegan, ahora juegan mucho. He visto que hay muchos sitios de apuestas para que adivinen los fútbol, para que adivinen los partidos, ¿no? Antes eran solamente los caballos, decían, ahí están los burreros, los que apuestan, ya se sabían cuál era el ganador, se estudiaban la dupleta, el vale triple, pero ahora veo que también apuestan para partidos de fútbol. Y bueno, yo me imagino que muchos de ustedes habrán caído en la tentación, espero que no. Pero acá dice, ¿qué dice el proverbio? Dice claramente, ¿no?, que el malvado obtiene ganancias ilusorias.
sueños de que va a ser millonario, de que casi la acierta, pero eso solo lo va a ir llevando a que no logre las cosas como debería lograr. ¿Por qué? Porque son cosas transitorias, ¿no? Ahí claramente en el libro de Proverbios, el 5:22 dice, al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionarán. Ya ustedes dicen, no, yo no soy malvado, pero si eres ocioso, tienes un pecado feo. Y para hablar algo en el contexto de ustedes, ¿no? ¿Cuál sería una mala obra de ustedes? Que quieran estudiar a última hora, por ejemplo. Para un examen que sabían que debían estudiar desde el principio. Es como cuando llegan y terminan quinto de secundaria y se van a la academia y dicen, no sé nada. Pero, ¿estabas interesado en aprender cuando estabas en el colegio? ¿O no veías que toque la hora en que toque el timbre para allá, que se vaya el profesor de historia, que se vaya el de química, el de física? O alguno de nosotros terminaba la clase y iba corriendo, profe, no he entendido bien esta parte, explíqueme. Ya se fue ese pesado, no le entiendo nada. Y no te importaba, porque pues, no, ya como sea salvo. Y al final del camino, te atrapó, ¿no? Lo atrapan. El que haya sido descuidado, el que no haya sido perseverante, el que no haya sido persistente, te va a apretar el cuello y te va a hacer saber que necesitabas, ¿no? Y cuando estás en la universidad, peor. Porque ahí ya no estás que para aprobar un curso, para pasar quinto, para pasar cuarto. Ahí estás para que salgas al mercado laboral. Ahí estás para que salgas a que te presentes a una institución, a una empresa, no sé, dependiendo de lo que hayas estudiado, o presentes un proyecto, si eres ingeniero, si eres médico, postules algún puesto en el área de salud. Y cuando te digan, ¿por qué te tengo que contratar? ¿Qué le vas a decir? ¿O no preguntan eso, Christopher, ahora? Pero en mi tiempo preguntaban. Sí, preguntan. A ver, ¿qué cualidades, qué vas a ofrecer tú a la empresa? O como profesional. Cuidado, chicos. Proverbios es para la vida del día a día. El malvado obtiene ganancias ilusorias. El que no actúa con honestidad, el que no es honesto en todas las cosas de su vida. Porque siempre ponemos, ¿no?, que el que vende mal, el que vende peso adulterado. Sí, sabemos que eso es malo, pero ¿qué cuando perdemos nuestro tiempo? ¿Qué cuando no estudiamos lo que debemos estudiar? ¿Qué cuando no hay responsabilidad en nuestras acciones, en nuestras tareas del día a día? Cuando tu papá o tu mamá te están ayudando para que termines una profesión y una carrera y tú sabes que no estás haciendo todo lo diligente que debería ser. Que te estás conformando, salvé con 11. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una actitud miserable. Te estás fallando a ti mismo. Estás fallando al esfuerzo que tus padres están haciendo y te estás dañando tu futuro. Tiene ganancias ilusorias. ¿Qué hacen las empresas? Bueno, en mis tiempos era así, ahora debe ser peor. Recibíamos los currículos, yo veía primeramente tercio superior, ya, si no es, todo lo que no es tercio superior, no me lo pases. ¿Qué quiere decir tercio superior? Los de arriba, los primeros. Y después de esos primeros, ¿qué cursos adicionales tiene? ¿Qué cosas más ha anexado a sus estudios? Cuando veía que había, parece, se ve simpático, ya, pásamelo. Y después de la entrevista que conversaba, veía si había potencial o no había potencial. Y si no, aún cuando tenía un montón de diplomas, decía, no, es un ratón de biblioteca, pero no tiene capacidades para saber desenvolverse o desempeñarse en equipo. Son muchas cosas. No se hagan daño a ustedes mismos. El que mal actúa, el que no hace las cosas con diligencia, tiene ganancias ilusorias que no son permanentes. Pero el que se esfuerza, el que la lucha,
siempre, siempre, siempre se asegura ganancias justas. Ahí dice claramente, el que siembra justicia asegura su ganancia. El que paga su derecho de piso, el que se esfuerza, el que trabaja, el que actúa con integridad, con honestidad, el que es esforzado en la tarea que se le encomienda o en las cosas que tiene que hacer, las hace con la capacidad, con todo el esfuerzo que debe hacer, asegura su ganancia. Se asegura su ganancia. Jóvenes, aseguren su ganancia. Aseguren que van a tener un puesto en el mercado laboral cuando salgan de su institución donde estén estudiando, de su universidad donde estén saliendo. Porque una cosa les digo, sí, yo sé que todos quisiéramos entrar a San Marcos o todos quisiéramos entrar a la UNI, pero muchas veces te da una mano entrar a esas universidades, pero lo que va a ser más va a ser tu resultado de lo que tú eres en realidad. Cuando tú pases a dar esa presentación y puedas presentar tus logros, van a tener ganancia, porque hay un Dios de justicia, el que siembra en justicia, siembra en justicia. Sembrar en justicia significa sé íntegro, amén. Así es que trabajen no para cosas transitorias, para que obtengan soluciones inmediatas, para salvar situaciones por el momento, no. Trabajen pensando en que se consolidan, en que lo hacen de la manera correcta, de la manera sólida. Pasemos al verso 19. El que es justo, y ahí dice, ¿no? Ya acá va enrumbándonos mejor el pasaje y dice que el que es justo obtiene la vida y el que persigue el mal se encamina a la muerte. Por eso les decía, ¿no? Son elecciones de vida, la vida o la muerte. Y la muerte no solamente pensemos en la muerte física, ¿no? No solamente pensemos en la muerte física, que ya es la destrucción total de nuestras vidas, pero pensemos más bien en una vida en que puedes andar con toda la tranquilidad del mundo, y quiero ver mis notas aquí en este pasaje, ¿no? Porque dice que el que anda en justicia se conduce a la vida, ¿no? Pero el que persigue el mal, el que se persevera en lo mismo, en no ser honesto, en no ser íntegro, en ser mentiroso, en engañar o en ser tramposo o en ser ocioso, ser displicente, tomar con ligereza nuestras debilidades. Hermanos, jóvenes amados, todos tenemos debilidades. El que diga que no los tiene, entonces ya está mal. No se está haciendo un buen diagnóstico. Hay que hacernos siempre un buen diagnóstico, porque dice la palabra del Señor que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Amén. Todos tenemos cosas que debemos superar día a día. Todos. Yo tengo 66 años y tengo muchas cosas todavía que superar día a día. Y me doy cuenta muchas veces que son pecados o debilidades que he arrastrado desde mi juventud. Desde que era jovencita como ustedes. Yo también fui joven una vez como ustedes, ¿ah? Y sí tuve una belleza externa muy buena, pero también fue una mujer llena de gracia, muy agraciada por el Señor, tenía buen razonamiento, y eso me lo dio la palabra de Dios. Eso me dio la palabra de Dios. El ser una hija de Dios a mí me ayudó a razonar y a pensar bien. Y esa suma fue lo que me hizo tener una vida por la cual siempre viviré agradecida al Señor. Pero, por ejemplo, cuando yo era joven era muy novelera. Me encantaban las novelas. Ahora no hay esas novelas, pero antes habían unas novelas que eran como revistas que se llamaban Corín Tellado. Eran, pero unas señoras novelas con fotos y todas terminaban felices, eran felices en la boda con su vestido blanco. Ahora no sé en qué terminan las historias, pero me doy cuenta, ahora que tengo esta edad, que a veces ahora han salido en YouTube historias cortas, romances de época, han salido después unas historias de unas ancianas que sus hijos las quieren quitar sus millones y no sé cuánta cosa que salen por ahí. Pero a veces veo unos títulos y ¿cómo me engancho?
ay, quiero ver esta historia. Digo, solamente dura 45 minutos. Y después yo cuando razono, porque uno tiene que razonar, para eso tienes el cerebro, ¿no es cierto? Digo, con las mismas tonterías de mi juventud. Con las mismas tonterías de mi juventud. Si estos son fantasías, nada, Señor, dame fuerzas. Pero a veces caigo, a veces escucho una, leo otra, digo, uy, no. Pero ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué dice acá la palabra del Señor? Que en nuestra vida constantemente tenemos que tener una lucha por hacer lo justo, lo correcto, porque eso es lo que nos conduce a la vida. Pero, viene el otro lado, el que no persigue estas cosas, el que se encamina siempre y menosprecia y no está alerta para ver sus debilidades, las amenazas que tiene en su vida, desperdicia las oportunidades que tiene. Desperdicia las oportunidades que tiene. Tú tienes que tener claramente ahí tu cuadrante bien marcado. Amenazas, oportunidades. Debilidades, fortalezas. Yo sí, puedo identificar claramente esa debilidad, pero reconozco la fortaleza que tengo, que me meto siempre en la palabra de Dios y ahí me enchufo también, y cuando me meto con Dios comienzo a ser liberada, a llenarme del poder, de la presencia, de la autoridad de Dios. ¿Cuánto te conoces tú? ¿Cuánto te conoces tú? Así es que, ¿estás andando buscando la vida o estás andando camino a la muerte? Que Dios nos ayude a todos. Amén. Ahí dice la palabra del Señor en Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Asimismo, distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. O sea, la justicia, hermanos, tiene que ver mucho con nuestro comportamiento y nuestra conducta en las decisiones que tomamos para las acciones y actividades que realizamos en nuestra vida. ¿Te estás comportando como te debes comportar? ¿Estás actuando como debes actuar? Que Dios nos ayude. Así es que dice el verso 20, Proverbios 11:20, el Señor aborrece, fuerte, ¿no? Aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con rectitud. Es lo mismo en el sentido de integridad, de buscar vivir conforme los parámetros que has aprendido, que siempre tu elección sea hacer lo correcto. Pero la mejor forma para que hagamos lo correcto, les comparto esto con mucho amor, es ser consciente de lo que hacemos mal. Una cosa que a mí no me ayudó a crecer mucho fue que yo nunca reconocí que era orgullosa. Ya cuando he sido mayor y los golpes de la vida y mis hijos diciéndome, sí, mamá, sí, eres orgullosa, ya me convencieron. Pero antes no, yo creía que eso era dignidad. Pero hay muchas cosas que no son dignidad, son orgullo, son soberbia, autosuficiencia. Sabía que Dios me había dado algunas capacidades cognitivas bastante buenas, ¿no? Yo hice, cuando fui joven, tuve una evaluación cognitiva por mi desempeño, porque a veces sacaba muy buenas notas y casi nunca estudiaba. Entonces me hicieron una evaluación y me dijeron que cognitivamente tenía un buen coeficiente. Y eso me hizo arrogante. Eso me hizo muy arrogante. Pero yo no lo veía así, ¿no? Yo lo veía como que... ¿no? Pero no reconocer, hermanos, no reconocer que la arrogancia era pecado, a mí me trajo pues muchas disciplinas de parte del Señor, ¿no? Cuando les hablo de mis 6 operaciones, ¿por qué creen que ha sido? Para el Señor quebrantarme, para el Señor pulirme, para hacerme más humilde, para hacerme más sensible, para hacerme más empática con la necesidad de los demás, con el dolor de los demás. Porque a veces tú no te das cuenta, cuando no has sido quebrantado, no has sido tratado por el Señor, tendemos a tener un aire de superioridad, de menosprecio, ¿no?
de mirar a los demás como menos. Así es que el Señor aborrece a los de corazón perverso, soberbio, altivo. El Señor aborrece, mira de lejos al altivo. Así de clarito lo dice la Biblia, que el Señor no quiere eso, pero se complace en los que viven con rectitud, no teniendo mayor conceptos de sí mismo que el que deben tener, que hacen lo que deben hacer, que cumplen con la tarea que deben cumplir. Aquí, en este verso 20, hay un pasaje de las Escrituras que podríamos mirar. El Salmo 18, 25 y 26 dice: tú eres fiel con quien es fiel e irreprensible. Con quien es irreprochable. ¿Hay algo en tu comportamiento, en tu actitud, que puede ser motivo de reproche, de llamada de atención? Revísalo, hermano, y arrepiéntete. Porque dice que Dios es fiel con quien es fiel e irreprochable. Con quien es irreprochable, irreprensible, que no haya... ¿Qué quiere decir irreprochable? Que no haya nada, que no haya ningún motivo ni ninguna razón por la que te tengan que llamar la atención. Algo que ofenda a Dios, algo que ofenda a tu prójimo, algo que hayas hecho que no esté conforme a la ética, a la moral que debe hacerse. Entonces cuidémonos. Queremos la fidelidad de Dios para nuestra vida. Dice, sincero eres con quien es. ¿Con quién es sincero Dios? Sincero eres con quien es sincero. Estoy leyendo la versión NBI, ¿ya? Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. O sea, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y eso lo dice claro el verso 21. Pasemos al verso 21. Una cosa es segura, dice, ¿no? Los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Ahí el verso en la Reina Valera dice, tarde o temprano, ¿qué va a pasar tarde o temprano? El malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Tarde o temprano, hermanos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tarde o temprano. Tarde o temprano, Dios va a actuar de una manera en que todas tus cuentas se van a poner en orden. Pero hermana, yo he visto algunos que han muerto y que nunca han pagado lo que eran malosos, eran así. Sí, pues, pero eso es solamente la muerte física. Pero ten en cuenta que los que somos creyentes también creemos en la muerte eterna. El problema es, ¿cuál es el problema? Cuando estás sentado ahí y no crees que hay un infierno en el cual vas a arder permanentemente si no corriges tu pecado. Sí. A veces dicen, no hay que meterle miedo a los hermanos. No, hay que tener miedo, hermanos, porque el infierno es real. Yo no estaría aquí si no habría creído que existe un infierno. ¿Por qué? Porque el infierno es real. Si todos es en esta vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice el Salmo 112, versos 1 y 2, y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. O sea, así como hay, ¿verdad? Así como hay un castigo y hay una sentencia que para el malo tarde o temprano llegará, igual hay una bendición que tarde o temprano también llegará a tu vida. Tarde o temprano los justos serán librados. Los que andan en integridad, los que buscan a Dios de todo corazón, los que no esperan en su propia justicia, sino en la justicia del Señor, en los que dejan que su justicia resplandezca como la luz del mediodía.
Yo lo he visto eso de tantas maneras, hermanos, queridos jóvenes. Lo he visto en mi trabajo, lo he visto en mi vida, lo he visto en mis relaciones familiares, cuando a veces he visto que ha habido alguna situación difícil. Cosas que vienen a mi mente en este momento que podría compartir con ustedes y decirles, ¿no? Como por ejemplo, como yo viví en un hogar disfuncional, viví con una tía, mi prima que sí era hija, pero no hacía nada, yo tenía que hacer todo, y esta joyita era terrible y era mala, porque a veces mi mamá venía a veces de vez en cuando, o mi padrastro de vez en cuando y me dejaban una propinita, ¿no? Y yo siempre la juntaba para mis pasajes o para la universidad. Y esta era tan terrible, hermanos, que no sé cómo hacía que me desaparecía la plata. Y cuando la iba a encarar, era tan cínica que me decía, oye, tú estás inventando, no digas nada. Además, ¿para qué gritas tanto si mi mamá no te va a creer? Y yo sabía pues que no me iba a creer, porque era su hija. Y mi tía era buena, yo era su sobrina, mi tía era buenísima. Pero por ser buenísima también, su hija la paseadísima. Pero miren, mi refugio era Dios, y yo le decía, Señor, yo no quiero vivir con amargura, yo solamente quiero trabajar, terminar mi carrera y salir de aquí. Por eso me casé a los 20 años. Conocí a mi esposo, guapo, trabajador, y listo, me casé. Pero cuando yo veo mi vida y veo la vida de ella, la vida de su hija, la vida de mi prima, que fue tan terrible, ya mi tía murió, que en paz descanse, pero a veces me cruzo con mi prima, algunas veces cuando voy a la iglesia de San Juan, porque yo vivía al frente de la iglesia de San Juan, y ella me mira así porque es ciega, no tiene ni palente, creo, y tenía ojos verdes bien bonitos, y bueno, los debe seguir teniendo, porque todavía no son muertos. Y veo cómo estoy yo y cómo está ella, digo, Dios, eres un Dios de justicia. A todos nos dan lo que cada uno se merece. El Señor en su fidelidad nos ha prosperado, me ha prosperado de la nada, ¿no? Estos días que paseamos con nuestras nietas ahí en Brasil y disfrutábamos tanto, siempre que en las noches hacíamos nuestras sobremesas de café, ¿no? Yo le decía, miren, esto solo es la bondad de Dios, solo es la bondad de Dios, porque yo me miro atrás, pues, en retrospectiva, y veo mi generación en otra perspectiva, veo que se cumple la palabra del Señor. Más a los justos serán librados, su descendencia tendrá bendición. Yo no sé cuál sea tu perspectiva de vida, yo no sé cuál sea tu historia, pero la que haya sido, si tú eres fiel, permaneces en el Señor, Él hará que tus generaciones sean benditas. Que lo que hagas y emprendas y te esfuerces y luches y tengas una decisión consciente, así como le dijo David, tu razonamiento, tu manera de pensar me ha frenado en este día. O como la reina Esther, que tuvo que tomar una decisión de vida cuando estuvo su pueblo entre morir